Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos a este devocional. Hoy me acompaña mi hija Luisa Fernanda para compartir y desglosar la palabra. Pero antes que todo, pongamos este devocional en las manos del Señor para que su Santo Espíritu nos guíe. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa ha guardado nuestro entrar y nuestro salir, Señor. Ponemos en tus manos, Papito Dios, este devocional para que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos revele la verdad de tu palabra, Señor. Que este mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, esta semilla preciosa quede sembrada en nuestros corazones para que podamos vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y sobre todo, Señor, que el propósito por el cual tú nos tienes en esta época, en este tiempo, se cumpla en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros, planes preciosos, pero a veces, Señor, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, Señor, los ojos que ponemos en las demás personas, mirando aquello que no debemos mirar, Señor, todo eso nos mengua, Padre amado. Nos lleva a un estado de soledad, a un estado de tristeza, a un estado de desilusión. Pero lo más lindo, Señor, cuando nos permitimos poder navegar en tu palabra, poder ir a la profundidad de tu palabra, Señor. Ese bálsamo precioso que es tu palabra nos anima, nos reconforta, nos ayuda, nos levanta y sobre todo, Señor, nos quita el temor de todo lo que estamos viviendo, el temor de todo lo que vemos, Señor, el temor de todo lo que escuchamos, la situación del país, la situación del mundo entero. Pero, Señor, lo importante es que aprendamos a confiar en ti. Y como siempre decimos, o yo le repito a mis chiquitos cada vez que oramos, Señor, que tú nos guardes en el hueco de tu mano, porque somos tus hijos, Señor, sabemos que somos tus hijos y sabemos que tu precioso Hijo Jesucristo vino y cumplió una misión preciosa para hacernos libres, Señor, y para poder vivir confiados en plenitud de gozo, de tranquilidad y de amor, para que podamos compartir entre todos este pan precioso diario que tú nos das de tu palabra. Te pido, Señor, que siembres que en nosotros esta verdad del Evangelio en el nombre de tu Hijo amado. Así es, Padre Celestial, y en esta mañana te queremos dar infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos da, Señor, de reunirnos, Señor, Padre Santo, de buscarte un poco más, Señor, de tomar este tiempo, Señor, de oración, de alabanza para ti, Padre Celestial. Te damos infinitas gracias, Señor. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que ayude, Señor, a examinar nuestros corazones, Señor, si hay algún pecado oculto, Señor, si hay alguna actitud, Señor, que no estoy tomando adecuadamente, Señor, si hay algo de rencor en mi corazón, Señor, si no he podido perdonar, Señor, o si no he recibido el perdón, Señor, por algo que alguna vez hice, Señor, te pido en esta mañana, Señor, que seas tú reconfortando aquellos corazones, Padre Santo. Te invito, iglesia, que en este momento abras tu corazón y le entregues esa carga al Señor, Padre Celestial, aquel, Señor, donde encontramos paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre Santo? Así que en esta mañana, Señor, tal vez venimos cargados, venimos frustrados, Señor, venimos arrepentidos por muchas cosas que hayamos hecho esta semana, Padre Santo, estos días, Señor, y queremos venir a ti, Señor, porque tú eres aquella agua viva, Señor, de la que consumimos, Señor, y jamás tendremos sed de nuevo, Padre Santo. Esa es esa palabra, Señor, viva, viva, Señor, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para que esta palabra no
se devuelva vacía, Señor, sino que llegue a nuestros corazones, Padre Santo, y sea esa espada de doble filo, Señor, que atraviesa el alma y las coyunturas hasta llegar al corazón y examina lo más profundo del alma, Padre Celestial. Así que en esto te lo pedimos en esta mañana, Padre Celestial. Seas tú, Señor, el buen Padre, Señor, que siempre eres, Padre Santo. Ayúdanos en cada paso, en cada caminar, Señor, de cada una de las personas, Señor, que están viendo este devocional, Padre Santo, en sus familias, Señor, con sus compañeros de trabajo, de estudio, Señor. Ayúdalos a que continúen siendo luz, Señor. No somos perfectos, Padre Santo, pero sabemos que en medio de nuestras dificultades, Señor, tu poder, Señor, se perfecciona en esas debilidades, Señor. Así que venimos a ti siendo sinceros, Señor, siendo honestos, Señor, sabiendo, Señor, que no importa lo débiles que seamos, Señor, tú eres aquel que rejuvenece nuestras fuerzas, Señor, como el águila, Padre Santo. Tú eres aquel buen pastor que me lleva a delicados pastos a descansar, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantemos al Señor, vamos, con nuestras palmas. Eso. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su voz. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Exaltados el nombre del Señor en esta mañana. Aleluya. Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Esta sí te la sabes muy bien, vamos a cantarla con fuerza. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Exalta a tu Dios con el gozo de su corazón. Vamos, cántale, cántale. Amén. Y seguimos el ritmo. Dile eso, vamos. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar.
gritar, 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 gritar. Aleluya. Si quieres danzar para el Señor, lo puedes hacer, vamos. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Aleluya. Que su nombre sea exaltado y dile. Yo quiero gritar. Alabado sea tu nombre, Señor, y exaltado seas por siempre y por toda la eternidad. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Que ese aplauso suene fuerte para nuestro Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, es el orgullo. Y en 2 de Corintios, la Biblia nos enseña lo siguiente. 2 de Corintios 3:5 dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Bueno, pero nos preguntamos qué significa aptitud. Pues aptitud es la capacidad y disposición de una persona para desempeñar una actividad o una tarea asignada. En este versículo el apóstol Pablo nos enseña que nuestra capacidad para realizar las tareas o cualquier trabajo no viene de nosotros, no viene de nuestro intelecto, ni de nuestras estrategias, de todo lo que queremos desarrollar para hacer las cosas. Debemos aprender que nuestra capacidad o nuestra aptitud viene del Dios de los cielos. Su Santo Espíritu es el que nos guía y nos ayuda a realizar esas tareas maravillosas que existen en la obra del Señor. Es tan importante, mami, aprender a escuchar. Es verdad. Es tan importante aprender a depender de Dios. Así es. Siempre pensamos en hacer las cosas a la ligera y nunca nos damos cuenta que podemos cometer errores grandes. Eso es verdad. Bueno, pero una de las preguntas que podría hacer la gente o las personas que nos están viendo en este momento sería, o sea que toda la capacidad la recibo de Dios, toda la aptitud la recibo de Dios y no tengo que prepararme, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada de eso. ¿Tú qué opinas, mamita? No, pues primero que nada, yo creo que es correcto y el Señor incluso nos manda a ser diligentes en las cosas que hagamos. Eso quiere decir que tiene también parte en nuestra responsabilidad de cómo nos preparamos, cómo estamos enfocados en nuestro estudio, en nuestro trabajo, porque claramente el Señor puede utilizarnos de una mejor manera cuando también estamos preparados y capacitados para ir a hablar con distintas personas, ¿no? No es lo mismo ir a hablar a una persona de tú a tú, digámoslo así, con un intelectual, con un jefe, teniendo conocimientos tanto naturales como de la palabra, así uno dice, no, pues el Señor me dará las palabras y realmente uno llega y no sabe con qué tema comenzar o cómo fundamentar una conversación, ¿no? Entonces creo que el Señor en eso sí es muy claro en la palabra cuando nos dice que seamos diligentes, que nos preparemos, ¿cierto? De manera tanto espiritual como enfocándonos en estudiar mucho y escudriñar la palabra, como también en nuestro intelecto, ¿no? En nuestro conocimiento natural, digámoslo así, de las áreas que nos gustan y nos interesan. Sí, eso es muy importante. Pero qué pesar que muchas personas utilizan este intelecto o utilizan este conocimiento que reciben para sentirse superiores a las demás personas, para resaltar que ellos son, que ellos saben, que ellos sí interpretan bien, que ellos sí pueden dirigir. Y ahí es donde entramos en un problema. El orgullo aparece en la vida de las personas. Sí, es importante lo que acabas de decir, tenemos que capacitarnos,
porque no sabemos a qué sitio el Señor nos va a llevar y con qué persona nos vamos a encontrar. Pero también debemos ser humildes y aprender a bajar la cabeza cuando nos toca bajar. Eso es verdad. Aprender a hablar con las personas, o sea, que estar capacitados, que el Espíritu Santo nos ayude a capacitar para hablar con los intelectuales, pero también para hablar con las personas sencillas que no tienen estudio, que no han tenido estudio, que por X o Y motivo, o con los niños. Porque miren esta época, esa generación linda que se está levantando aquí en la iglesia, comenzando desde los bebecitos, desde sala Sí, cuna, así es. pasando por la escuelita de los niños de 5, los 8 años y llegando a adolescentes y jóvenes. Es un lenguaje diferente cuando nos comunicamos con ellos. Sí. Exactamente. También es cierto que desafortunadamente, ¿sí? Cuando ese orgullo se levanta, ¿qué puede llegar a suceder, mami? Sí, bueno, pienso yo que principalmente el orgullo, o como dice el título, la barrera del orgullo, es que nosotros empezamos a generar esas barreras en nuestro corazón, ¿sí? Al momento de que vemos tal vez que estas aptitudes o cualidades que el Señor le ha dado a otras personas que no nos ha dado a nosotros, empezamos a ver con celos, con frustración a las otras personas y empezamos a generar una barrera en nuestro corazón que no permite que sea después más fácil acceder a las personas, ¿no? Entonces vemos, es como dice la palabra de no, es tan fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga Mm. en el mío. Incluso a veces pienso yo también es con las aptitudes. Vemos que tal persona tal vez se le facilitan ciertas cosas o le es más fácil comunicarse, por ejemplo, con las personas y no vemos las aptitudes que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? Porque el Señor nos diseñó a cada uno de una manera distinta, diferente, se tomó el tiempo para pensar, bueno, Marta va a ser de tal manera, Luisa Fernanda va a ser de tal manera, en general así, cada persona que está en la iglesia, cada ser humano que el Señor creó, lo diseñó de una manera específica, se tomó el tiempo para pensar no solo en las partes físicas que vemos, sino en las características de la personalidad, cuáles cualidades, aptitudes le voy a colocar a esta persona y con qué propósito, ¿no? Entonces, Sí. esa barrera que nosotros construimos a ese orgullo que decimos, yo tengo que ser superior o yo, también evita que nosotros veamos el propósito por el cual el Exactamente. Señor ha puesto esas cualidades en nuestra vida. Por ejemplo, yo miro a las maestras de la escuelita dominical, ellas tienen ciertas aptitudes que muchas veces, generalmente muchas personas no tienen de tener la paciencia, la creatividad de poder explicar un tema difícil a los niños, que son aptitudes que en caso tal de que alguna no haya formado esa barrera de orgullo y decir, ay, pero es que yo soy buena con los niños, pero me gustaría, no sé, ser buena en la alabanza. Mm. Tal vez si hubiera creado esa barrera de orgullo, hubiera impedido cumplir ese propósito de esas aptitudes que el Señor le colocó. Entonces creo que eso es algo muy bonito que tenemos que recordar en esta mañana, iglesia, el hecho de que esa barrera del orgullo Mm. también no solo evita que podamos comunicarnos y tener una relación con las demás personas, nos frustra, Ujú. porque siempre que hay orgullo, hay frustración, sino que evita que cumplamos el propósito por el cual el Señor puso esas aptitudes, esas cualidades en nuestra vida. Y me gustaría dar una pequeña frase que dijo C.S. Lewis, voy a Mm. leerla aquí. Dice, cuanto más nos dejamos llevar por Dios, más auténticos seremos, porque Él nos hizo. Él inventó todas las personas diferentes que Mm. tú y yo estábamos destinados a ser. Es cuando me vuelvo a Cristo, cuando me entrego a su personalidad, Mm. que empiezo a tener una verdadera personalidad propia. Entonces, eso es algo muy bonito lo que él decía. No sé qué pienses de esa frase, Ma. Pues esa frase me parece muy interesante porque esa me permite ver que yo tengo que buscar la identidad en Cristo, Así es. ¿cierto? Cuando yo descubro el valor y la identidad en Cristo, puedo empezar a valorar a las personas que están alrededor de mío y puedo no solo valorarlas, sino animarlas a que desarrollen sus cualidades, sus capacidades para el trabajo que Dios les llamó. Exacto. Entonces, una de las cosas que debemos evitar bastante es el orgullo. Pero imagínese, mami, que también me trae estaba en este momento pensando en el apóstol Pablo, ¿sí? En el apóstol Pablo, él, antes de conocer a Cristo, en su corazón tenía una misión, tenía todo el conocimiento de la palabra
y cuando vio que se levantaba un grupo de personas que a él no le parecían como coherentes para su manera de pensar y de vivir en ese instante, ¿cierto? Dijo, no, no, esto hay que acabarlo, esto no sirve, esto no viene de Dios. Y mire él cómo le pidió cartas a los sacerdotes de su tiempo, a las autoridades de su tiempo, para ir a perseguir a la iglesia y destruirlos. Pero ¿qué pasó? Recordemos que él con sus cartas se dirigió a Damasco, iba camino a Damasco para encarcelar a todo el mundo como había hecho en otros sitios. ¿Y qué pasó por el camino? En Hechos de los Apóstoles 9:6, el Señor me muestra qué pasó con él. Dice que él escuchó una voz y cayó al suelo. Los demás que iban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. En cambio, él escuchó la voz y vio una luz que resplandeció. Sí, resplandeciente, dice la historia. Y entonces, después de que cayó al suelo, dice, él, o sea, Pablo, temblando y temeroso. Ahí sí hubo algo que lo controló, algo que lo sostuvo, ¿no? De ir a hacer su tarea. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él reconoció que era una autoridad superior a la que él tenía. Él, en ese instante no tenía una comunión íntima, no lo conocían, pero él sí reconoció que era algo especial, ¿sí? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Recordemos que él quedó ciego y después el Señor llamó a Ananías para que viniera y colocara las manos y orara por él y cayera. Pero mientras tanto duró 3 días en ayuno y en oración ciego, ¿sí? Mire, ese pedacito yo digo, wow, Dios utiliza lo que sea para quebrantarnos, para llamar nuestra atención y podernos dirigir por el camino que debemos seguir. Si el apóstol Pablo no hace caso, imagínense, no conoceríamos el evangelio. Dios es perfecto. Así es. Sí, estoy muy de acuerdo con esa historia. Incluso, digamos, Pablo es un referente en otras historias de la palabra, donde él cuenta que el Señor, claro, lo tuvo ahí luchando, porque él decía, sé que soy orgulloso, y digamos que fue el Señor ahí tratando poco a poco con él, porque él reconocía, ¿no? Que el orgullo llegaba a su vida. Y claro, Pablo, digamos que de forma natural y en el mundo, uno diría, pues si uno es Pablo, pues claro que debería estar orgulloso con sus logros, era una persona muy Títulos, importante, tenía yo no sé qué cuántos títulos, se idiomas. codeaba con gente intelectual, podía hablar con Exactamente. filósofos de la época griega, que pues claro, eran gente muy, muy importante. Sí. Entonces uno en lo natural diría, pues claro, Pablo, porque no iba a estar orgulloso. Pero vemos cómo el Señor, a pesar de eso, veía que el orgullo era un defecto en él, ¿no? Y ahí lo tuvo luchando y luchando por mucho tiempo con una enfermedad, y Pablo reconocía, es por mi orgullo, es por mi orgullo. Entonces vemos eso. Y también algo que me parece muy bonito es que a pesar de las cualidades y las aptitudes que tenía Pablo, que sabemos que son muchísimas, vemos cómo el Señor transformó esas aptitudes, cogió esas cualidades que él tenía y digamos que las utilizó de una manera que tal vez él nunca las hubiera imaginado Exacto. emplear, ¿no? Sí. Y lo mismo se me venía en la cabeza, por ejemplo, una persona que tal vez diríamos no tiene esas aptitudes, que fue cuando el Señor llamó a Pedro, que Pedro era un Exacto. pescador y uno decía, bueno, un Exacto. pescador, una labor, pues una labor honesta, pero realmente era una labor muy común, no Muy se sencilla. necesitaban Exacto. estudios, incluso era algo que se aprendía de padre a hijo. Entonces digamos que Pedro no fue una persona que tuvo ese mismo recorrido intelectual que tuvo Pablo, pero vemos cómo el Señor en cierto momento lo llamó, vio aptitudes y cualidades que él tenía, que uno no se lo imaginaba, él supongo que tampoco se lo imaginaba, y los usó para hacer cosas increíbles. Después vemos Exacto. que Pedro pues acompañó a Jesús, hizo milagros, o sea, cosas que él no se imaginaba. Y vemos también que es importante que tal vez en este momento tú te estés preguntando qué cualidades y qué aptitudes tendría yo que el Señor pudiera mirar o pudiera usar. Tal vez nos sentimos que no somos suficientes o no tenemos algo, Exactamente. pero esta mañana quiero decirte que así como el Señor llamó a Pedro y llamó a Pablo, dos personas de extremos totalmente opuestos, para hacer Exactamente. cumplir un propósito que seguía unido a algo del Señor, Él Exacto. también puede
recalcar, salir a flote esas aptitudes y cualidades que seguramente Él puso en ti, pero no ha podido utilizar porque tú no has podido confiar en Él. Exactamente. Entonces podemos llegar a una conclusión, mami. Podemos llegar a esta conclusión, que las situaciones duras nos ayudan a moldear nuestro carácter, porque el carácter define muchas cosas. Por eso debemos estar pendientes de lo que Dios nos quiere enseñar y enfocarnos en lo que Él quiere que hagamos y no poner la vista en los demás. Esa es la conclusión a la que llegamos en este momento estudiando esta palabra. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.